Eh, bueno, bienvenidos sean todos ustedes y bienvenido Pablo. Estamos acá contigo y vamos a conversar los próximos minutos para, digamos, retomar o repasar más bien los tópicos que abordamos en la conversación en vivo que sostuvimos a través de Instagram Live hace ya unos días. Y a sugerencia y de hecho pedido de algunos de los integrantes del Círculo Zaro y de los estudiantes que en general forman parte de nuestros foros. Así que repito y de hecho refuerzo el agradecimiento a mi querido Pablo. Muchas gracias por habernos permitido no solo esa conversación, sino el repaso del día de hoy en el que esperamos también, sin las limitaciones de tiempo que nos planteaba necesariamente Instagram por el tipo de publicación que hicimos, eh, llegar a fondo respecto a los tópicos que nos ocupan. Y sabemos que nuestro tema hoy es justamente pues, un asunto delicado, educación y el retorno a aulas. Pablito, bienvenido y nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, muchas gracias. Juan Pablo, nuevamente, buenas noches, buenas tardes todavía, ¿no? El gusto también es mío, agradecerte nuevamente a ti por la invitación para compartir, creo que estos temas que, además de ser importantes, nos apasionan a ambos y creo que es una oportunidad bastante interesante como para compartir visiones distintas, pero al mismo tiempo, sobre todo, hacer como un marco de estas cosas que a veces se quedan como en lo cotidiano, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Agradecerte la invitación a estos foros que me parecen tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, sí, y precisamente desde la diferencia en la que se manifiesta eh, la validez y lo fructífero que puede ser el diálogo, es, digo, la base sobre la que vamos a empezar a hablar, pero también un tópico al que vamos a llegar dentro de un momento. Me gustaría plantearte la pregunta en principio, mira, tomando en cuenta el accidentadísimo 2020 que ya estamos por cerrar todos, y pienso cuando digo en esto de cerrar, sobre todo en las aulas, en el año académico, ¿a qué conclusiones o a qué diagnóstico en general consideras tú es posible llegar? Bueno, yo creo que lo primero es que esta experiencia ha sido dura para todos, ¿no? Tanto para estudiantes como para profesores, como para padres de familia, ¿no? Y como para el mismo sistema que no estaba preparado, obviamente, para todo esto que hemos tenido que vivir en estos meses, y que ya vamos en 3 meses, en 4 meses más, pues ya cumplimos el año de toda esta situación que nunca la teníamos pensada y yo diría que hasta es casi una suerte pues de futuro distópico que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo ahí enfocaría, creo, 4 cosas importantes a nivel de diagnóstico, ¿no? Como comentábamos la vez pasada, yo creo que en primer lugar hay una revalorización de la escuela física, hay una, segundo lugar, hay una incorporación de la escuela al mundo digital de una manera que no tenía precedentes. Hay una, en tercer lugar, transformación del poder en el espacio de la escuela, y hay también una agudización de diferencias socioeconómicas y estructurales en esta situación que nos ha tocado vivir. Yo creo que son como los 4 grandes elementos que podríamos ver un poco como diagnóstico, ¿no? Me parece Y que, muy interesante. Pero recuerdo también que en esa conversación que tuvimos, y a la que vamos a hacer alusión de manera permanente, del modo más explícito posible para que quienes nos ven ahora puedan, de hecho, extraer algo útil de esta conversación sin necesidad de acudir a aquella fuente de la que hablamos, uh-huh. decía, en esa conversación caíamos en cuenta de un asunto importante, ¿no? ¿A qué se debe esta revalorización, a esta evaluación más bien del auténtico valor en principio que tuvieron no solo las aulas, sino el sistema educativo que nosotros llevábamos, aún con sus falencias? Y respecto de eso, a partir de lo que acabas de decir ahora, me gustaría plantearte algo. Mira, decías que de alguna forma, y te doy la razón, hemos vivido una suerte de aventura distópica, pero también es verdad que no es que dicha situación se haya dado porque las circunstancias lo hayan querido y nada más, sino porque el escenario ya era malo.
en qué medida la crisis que estamos atravesando, es posible decir, se debe por completo al aislamiento social y en qué medida era algo a lo que solamente faltaba agregar quizá una pizca de agua para que rebalse el vaso. Sí, yo creo que coincido un poco contigo en ese sentido. Es como que, bueno, digamos, si el techo está acumulando agua, ¿no? En algún momento pues se va a desfondar, ¿no? Entonces, y te vas a terminar mojando, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí la situación que hemos vivido creo que ha acelerado una serie de elementos que venían transcurriendo o como en todo proceso de crisis obligan pues también a una reformulación rápida, ¿no? Yo en varias de las clases y digamos y conversatorios que hemos tenido sobre este tema con muchas personas, una de las cosas que yo decía es que Yuval Noah dice una cosa que a mí me parece particularmente interesante y es que en situaciones de crisis o las instituciones o los estados toman decisiones pues que probablemente en otro contexto o no se tomarían o tomarían años en finalmente tomarse, ¿no? Entonces, finalmente, pues una situación como esta creo que acelera una serie de cosas, pero también de cosas que ya venían sucediendo, ¿no? En ese sentido, yo vuelvo un poco a lo primero que tú mencionabas, este tema, que yo mencionaba, este tema creo que es importante resaltar este tema de la regularización de la escuela física, porque creo que ahí hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, creo que la crisis ha llevado, no sé si la crisis, hablar de la crisis, sino la situación que hemos estado viviendo Benito, a... ¿qué te parece? Mira, justo se me ocurre, para poder pasar ambos de manera súper coordinada al asunto de los espacios físicos, en los que sé que tenemos que tenernos bastante, me parece que ya se puede extraer de cuanto decimos una suerte de conclusión, ¿no? Por lo menos podemos esbozarla. Aunque la situación del sistema educativo del Perú era crítica y que por ende hacían falta solamente un par de gotas para que su vaso rebalse y se precipite la crisis como tal, sin medias tintas, bueno, lo cierto es que la situación de aislamiento social le echó un galón de agua donde faltaban solamente dos gotas para rebalsar. Y probablemente esta desproporción, este salto enorme, es el que, habiendo superado cualquier tipo de escala previa, ha permitido también que buena parte de la población ponga en consideración lo aceptable o lo rescatable o lo simplemente valioso que ya se venía haciendo. Ahora bien, en medio de todo eso, y tomando en cuenta que había, como venimos diciendo, cosas que se hacían bien y que se venían haciendo mal, hay otros elementos del sistema que, bueno, simplemente no dependían del estilo propio de acá, sino que eran parte de la práctica habitual a nivel global. Y ahí entramos al asunto del espacio físico, material, y si estás de acuerdo, podríamos ya poner las agujas donde toca. Sí, y creo que justamente es como hablar de dos cosas que justamente son las dos primeras cosas que comentábamos, ¿no? Ese tema de el espacio físico y la incorporación de la escuela al mundo digital, ¿no? Es decir, o sea, por un lado, digamos, lo que ha permitido ver justamente esta situación del aislamiento digamos, y de la pérdida de la posibilidad de asistir a las escuelas en modo físico, es justamente que esto se ha revalorizado desde este tema, digamos, vamos a llamarlo más formativo, ¿no? O sea, es innegable pues que esta situación que hemos vivido ha permitido que en muchos casos las experiencias de aprendizaje cognitivo, sobre todo en el mundo de la educación superior, sean mucho más fáciles de darse, ¿no? Entonces podemos tener gente invitada de distintos lugares, podemos tener personas en nuestra aula virtual de cualquier parte del mundo, o nosotros podemos conectarnos en este momento pues a una conferencia en Alemania o en Inglaterra o en Canadá, ¿no? Entonces, el En todo tema caso, cognitivo... en todo caso convendría hacer una distinción, ¿no? Entre, porque ya estamos pasando en todo caso al ámbito de lo digital. Para cerrar el asunto de los espacios físicos, recuerdo que cuando conversamos te comenté, bueno, de hecho pusimos sobre la mesa el hecho de que para hacer una evaluación de diagnóstico es indispensable establecer determinados criterios en base a los cuales se llegue a conclusiones. Y estos criterios efectivamente son el producto de un sistema crítico. Em,
todos estaremos de acuerdo en que es indispensable que el ámbito escolar, que el ambiente de gestión de aprendizaje sea un ambiente seguro. Y en ese sentido, muchos papás celebrarán el hecho de que, de que sus hijos han pasado varios meses en un lugar más seguro, probablemente que cualquier otro, es decir, en sus casas. Sin embargo, y lo comentábamos, es el hecho de que se hayan visto sobreprotegidos en un lugar y en un ámbito excesivamente seguro el que ha perjudicado de manera considerable aprendizajes que de otra forma hubieran sido significativos. Y esto nos permitía poner en valor como corresponde el hecho de que los chicos, los estudiantes en general, al acudir a las escuelas, acudían a espacios de riesgo controlado, espacios en los que en efecto se garantiza no se den accidentes realmente graves, pero que sean espacios, digo, en que los estudiantes serán expuestos a situaciones equivalentes a las de la vida real afuera. En ese sentido debemos recordar que mucho más importante que la obtención de conocimientos técnicos, estamos hablando de la generación de experiencia. Y la generación de experiencia atraviesa necesariamente la comisión de errores, los tropiezos, las caídas de cara y la pérdida de dientes contra el suelo a menudo. Así es, y de hecho la escuela es justamente pues eso, ¿no? Un ensayo donde uno aprende a vivir y donde uno aprende a convivir. Y en ese sentido creo que es lo que nuevamente ha aparecido, ¿no? Yo comentaba justamente, y que es algo que ha aparecido y a lo cual no debemos de renunciar, ¿no? Una profesora colombiana decía el tema de la irrenunciabilidad de la escuela, ¿no? Yo creo que esta situación nos ha llevado justamente a ver aquello que el espacio virtual no puede reemplazar ni desplazar de la escuela, ¿no? Y es esto como un laboratorio donde uno vive una serie de experiencias porque finalmente la escuela es el espacio de encuentro, es el espacio de socialización, es el espacio, es el etos, diríamos, ¿no? Donde los niños y los adolescentes se encuentran. Y por un lado, como tú decías, la situación ha generado una sobreprotección en algunos casos, ¿no? La posibilidad de que el niño esté en la casa y puedas tú tenerlo más cerca, con lo bueno y lo difícil que también significa tener 24/7 a tu hijo, pero al mismo Pero una pregunta, tiempo no es una consideras experiencia de abandono, es decir, en espacios, digamos, mucho más socioeconómicamente, digamos, más carentes, con menos posibilidades, justamente la situación ha sido más bien que la escuela cubre una serie de elementos que normalmente el hogar ya no ha ido cubriendo, ¿no? Entonces, sí, que bueno, ya van, hablamos de la guardería? así es, ¿no? Y en ese sentido, claro, por otro lado, la escuela también se ha vuelto, por lo menos en el espacio, decíamos, ¿no? Social y en el modelo, en todo caso, en el cual nosotros estamos viviendo como sociedad, la escuela pues es esa gran guardería, ¿no? En la cual uno va, deja a los hijos y y los recoge después. Y en ese tiempo que los chicos están en la escuela, uno pues como adulto puede trabajar o finalmente dedicarse a una serie de cosas que en otro contexto no podríamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, cuando hablamos hablamos de una revalorización en esas dos líneas, ¿no? Tanto como un espacio de encuentro, como también entender la escuela dentro de la manera en cómo el sistema, o nosotros hemos construido el sistema, que finalmente es el espacio donde nosotros dejamos a los chicos a los 6 años o un poquito antes, y los recogemos a los 11, ¿no? En un horario determinado, y es el horario donde el mundo adulto puede dedicarse, entre comillas, a hacer otras cosas, ¿no? Completamente de acuerdo. Sin embargo, hace un momento, y esa era la razón por la que, bueno, me parecía pertinente hacer la acotación, eh, conviene reconocer que, tú decías hace un momento, ¿no? En algunos casos se da sobreprotección. Yo me atrevo a hacer una pregunta mucho más directa. ¿Es posible no sobreproteger cuando se está quitando al estudiante la posibilidad de verse expuesto en un espacio controlado menos seguro que su hogar? A mí me parece que es imposible que no se dé sobreprotección. No importa cuánto espacio para el desarrollo de la autonomía dejen los padres, por la sencilla razón de que sigue estando el estudiante menor, en este caso, cerca de ellos, en un espacio demasiado más conocido, bueno, muchísimo más conocido que el del espacio de la escuela, con muchas menos variables posibles de desarrollo, pese a la enorme variedad que esta puede ofrecer. Y salvo que los padres, además, se encarguen de llevar a sus hijos de excursión, no obstante el riesgo de contagio de la COVID-19, ¿ya? De todas maneras, la situación social
en la que se ve envuelto el estudiante formando parte de la escuela, es una exposición que sencillamente se pierde cuando no acude a las aulas. Esos son los elementos, por ejemplo, que a mí me parece importantes, me parece importante señalar, porque más allá de los espacios, claramente, no digo que coincidamos necesariamente, pero me parece que son criterios que vale la pena por lo menos compartir con quienes nos están viendo en pantalla para que puedan ver, ¿no? O sea, a mí me parece, como te digo, difiero en ese sentido de cómo lo planteaste, o quizás sencillamente pulo una pizquita el matiz que propusiste, porque me parece que esta situación ha obligado a una sobreprotección. Es imposible que los chicos no estén sobreprotegidos, pues ya no están expuestos como debieran estarlo en un ambiente de seguridad controlada mucho más amplio de su propia casa. Lo que pasa es que yo sí creo que ahí, digamos, varía mucho también de respecto al entorno y las posibilidades del hogar, ¿no? Es decir, un hogar de alguna manera, si tú piensas en un esquema de un hogar hemos vinculado a un entorno de clase media, efectivamente probablemente el entorno va a sobreproteger, ¿no? En situaciones donde hay menos posibilidades y menos capacidades, el niño va simplemente a estar en una situación de abandono, inclusive hasta peor, digamos, ¿no? Porque claro, porque finalmente sumas al problema de la casa, no solamente los problemas y las carencias que ya existían, sino ya los mismos problemas de las convivencias difíciles o conflictivas, Ah, o no, además ahí también no es cuestiones sobreprotección, está económicas. sobreexpuesto a peligro. Pero Así es, ¿no? no, ahí Entonces, estamos completamente de acuerdo, pero tomando en cuenta esto, o sea, aunque sabemos que tenemos en el Perú, por lo menos, por supuesto, porque estamos hablando de nuestra realidad, una masa poblacional de altísimo riesgo como víctimas de violencia familiar, eh, esa masa que merece toda la atención del mundo no puede formar parte troncal, digo, de la evaluación de criterio de si la escuela en general funciona o no. y creo que ahí sale una cosa nuevamente interesante, ¿no? Y es que la escuela funciona, como decíamos, como un espacio, o sea, no solamente donde se vive la experiencia, sino que la escuela es un espacio, es un contenedor, decíamos, ¿no? Entonces, es un espacio que contiene a los estudiantes, que contiene y de alguna manera previene, no sé si es la palabra, pero o sea, te previene también o te cuida también inclusive de los espacios de la violencia o de las situaciones difíciles que tú puedes tener en tu propio entorno familiar. Entonces, claro, y de hecho eso también es bien interesante porque lo hemos visto, suele ser también un espacio, es transversal, ¿no? Es decir, que viene también con este tema de la revalorización del docente y la transformación también del rol docente, porque claro, el docente se convierte en un referente que es distinto al referente familiar con toda la complejidad que eso va significando, pero creo que ahí lo interesante y lo rescatable también entonces es que, claro, de todas maneras la escuela se vuelve un espacio en donde muchas veces se contiene una serie de problemas de la casa, ¿no? Entonces, y eso también ha aparecido, ¿no? Y de hecho, este tema de que también lo hemos mencionado y creo que también hay que mencionarlo, el tema de las enfermedades que esta situación de, digamos, de aislamiento va a generar en muchos de los niños y de los adolescentes y que ya se está viendo, es también justamente un indicador de eso, ¿no? Muchas veces la escuela funciona, digamos, lo que yo comentaba la vez pasada es que si uno va viendo, ¿no? La escuela, hay personas que tienen un perfil a desarrollar de repente ciertos problemas de manera natural en nuestra propia psiquis, ¿no? Y claro, la escuela hace que eso permanezca de alguna manera latente, controlado y regulado, ¿no? Estas situaciones probablemente han empujado o van a dinamitar una serie de cosas que probablemente en una situación mucho más normal no se hubiese dado, ¿no? Entonces, creo que en ese Ahora, sentido va el tema de la revalorización, ¿no? estoy de acuerdo. Y ahora, estos comentarios que estamos haciendo, debemos advertir, corresponden más bien a la escuela en niveles básicos, ¿no? Entonces, creo que también, y eso hicimos también en el diálogo anterior, hicimos una distinción, ¿no? Y me parece, ¿no? Me encantaría escucharte al respecto, estuvimos de acuerdo en no concentrarnos de momento en la descripción de la situación y de los desafíos que planteaba la educación a nivel inicial, porque estos resultaban más obvios. Lo que no significa que no requieran tratamiento, pero me parece que requiere un espacio distinto.
En cambio, podíamos conversar de aquellos que se dan, digo, los problemas, ¿no? Que se dan y los retos que se dan para los educadores y todos los partícipes en el proceso de gestión de aprendizajes, tanto en la escuela básica como a nivel universitario. Y hay una buena diferencia entre estos dos niveles. Mira, por ejemplo, hace un momento tú decías, ¿no? O sea, claro, la escuela es un espacio, lo denominaste tú, de contención. Yo lo entiendo más bien como un espacio de procesamiento de experiencias extraescolares, ¿ya? Y en el sentido en que la escuela se vuelve un ámbito en el que mediante la expresión, no solo literal, es decir, la confesión del estudiante a su docente y a sus amigos, sino a través de la propia expresión mediante el juego, el trabajo artístico incluso, puede procesar el estudiante mucho de lo que vive en su hogar, como fuera, en su barrio o más allá en otros círculos de su familia. Cosa que insistimos y subrayamos se pierde en esta actual situación, ¿no? Ahora bien, en el caso de la universidad debiera ser ese espacio que reúne multiplicidad, variedad de discursos que se enfrenten, choquen y se enriquezcan precisamente por este roce y juego, porque vienen a ser discursos formados también de la experiencia extrauniversitaria. Sin embargo, como hace un momento dijimos, en el colegio las cosas ya estaban mal y se han puesto, bueno, eran terribles, o sea, o se pusieron sencillamente en una posición terrible e insalvable debido a la situación, en algunos aspectos, ¿no? Insalvable en algunos aspectos, debido a la Sí, situación de aislamiento, yo creo y que la universidad, ahí es el- hay que hacer una acotación importante a esto que creo que tú mencionas también, porque es como causa y consecuencia al mismo tiempo, ¿no? Es decir, digamos, creo que uno de los principales problemas que ha habido es que el mundo digital siempre ha estado al margen del espacio de la escuela, ¿no? Entonces, las escuelas no han estado preparadas para insertarse al mundo digital, porque claro, porque justamente la realidad, lo que te decía era, si no tenemos las condiciones adecuadas, si no tenemos una velocidad de internet, si los chicos no tienen dispositivos y una serie de elementos, ¿no? Entonces, claro, y los mismos profesores no estaban tampoco adecuadamente preparados, entonces, claro, este elemento agudiza cuando se plantea la necesidad de que todo el espacio debe de alguna manera virtualizarse, ¿no? Y creo que de acuerdo, hay de acuerdo, pero en este caso me refería, porque ya habíamos visto esa situación en la escuela básica, a la crisis universitaria, puntualmente. Porque si es un espacio de diálogo y de encuentro de discursos diferentes, precisamente para que cada parte se enriquezca en la diferencia, la universidad ya tenía una crisis aparte de la propia del sistema tal cual había sido planteado. Y me refiero a que si tenemos una ola de temor por pliegue a lo políticamente correcto, lo cual coarta, sesga muchos de los posibles, de las posibles discusiones que debieran tener espacio en la universidad, esta situación de aislamiento ha acentuado todavía más la separación y la tendencia de muchos jóvenes universitarios a buscar solo a sus símiles y no a sus opuestos. Y por agudizas la ende, burbuja. exactamente. Y entonces tenemos una situación de una escala diferente, pero esta vez con población, y aquí se mezcla todo, votante, Sí, por ejemplo. aquí ha salido, digamos, y creo que la afirmación de, digamos, de la irrenunciabilidad del espacio físico en la escuela, yo sí creo que es extrapolable a lo que es de la educación superior. Es decir, creo que, como tú dices, como tú mencionabas también, o sea, la construcción del conocimiento es una experiencia que es colectiva, ¿no? Entonces yo construyo el conocimiento a partir del intercambio, del cruce, del debate, de la transformación, de la confrontación de mis ideas, de mi pensamiento científico, de mi pensamiento, de mis argumentos razonables, ¿no? O sea, la universidad es el espacio de la razonabilidad, ¿no? Y las buenas razones, ¿no? Entonces, creo que en esa línea, efectivamente, ¿no? Esta situación digamos, refuerza un poco el tema del aislamiento,
Porque claro, porque yo me conecto desde mi casa, desde mi realidad, y tú te conectas desde tu casa y desde tu realidad, ¿no? Entonces, la universidad pierde ese espacio y además creo que también una cosa que sí es importante es que pierde también el espacio de la diversidad, ¿no? Porque que es algo que de alguna manera un sector de las universidades, de algunas universidades en la realidad peruana han ido perdiendo, pero creo que es algo que en general, al menos el mundo universitario, digamos, puede preciarse de tener, pues es finalmente, querámoslo o no, el espacio donde realidades sociales, económicas son distintas, o por lo menos con algún mínimo nivel de variantes se pueden encontrar, ¿no? Entonces, claro, y además Concuerdo, pero el modo, o sea, la variedad que tú has mencionado es real, pero el hecho de que se esté homogeneizando la aplicación regular y permanente de una misma jerga para hacer una clasificación de, digamos, de grupos humanos en una suerte de casilleros estancos, todos contrapuestos entre oprimidos y opresores, por ser así directamente este, por ser categórico respecto de la tendencia que tienen, eso es una tendencia de homogenización. Lo que quiero decir es que nosotros vivimos en un espacio, en una realidad tremendamente heterogénea. Pero si antes, y ahí viene algo que empieza a parecerse como una lucecita de esperanza, digamos, ¿no? Si la universidad tenía una crisis, porque se estaba perdiendo la posibilidad del diálogo abierto, sin censuras, ni recortes por excesiva susceptibilidad, ¿ya? Si ya tenía esa crisis, y ahora los estudiantes suelen estar encerrados, acentuando, como tú decías, el uso de burbujas, ¿ya? También es verdad, y aquí podemos entrar ya de lleno al asunto del empleo de medios virtuales y de redes sociales, es mucho más difícil filtrar la heterogeneidad en estos espacios, en estos últimos que estoy mencionando. Y entonces de pronto la gente en el ámbito universitario por lo menos eh, está viendo su burbuja permeada de oposiciones interesantes. Lo que quiero decir es que esa crisis se ha acentuado, pero da la impresión de que de tanta presión, digamos, al respecto y por pura búsqueda de variedad en medio del agobio del encierro, de pronto muchos jóvenes también empiezan a abrirse a un diálogo más parecido al que la universidad siempre debió constituir. Y para esto, sí, por ejemplo, me refiero a Sánchez Ferlosio, me puedo referir entre muchísimos otros, se podría hablar hasta Humberto Eco, incluso Edmund Dawal se ha referido al respecto, ¿no? O sea, la claro. universidad en los campus ya no es lo que debería ser, porque la universidad real es probablemente mucho más efectiva en el campus virtual. Entonces ahí ya se rompió el asunto, ¿no? Así es, y de hecho creo que ahí el espacio de las redes sociales y toda esta, digamos, o sea, el espacio de la sociabilización desde las redes sociales y la transmisión de información desde las redes sociales es algo que se ha agudizado de alguna, se ha profundizado de alguna manera en este espacio y simplemente es también la confirmación nuevamente de lo que tú dices, ¿no? Y que venía y que antes se mencionaba, pero creo que ahora con mucho más evidencia, ¿no? Es decir, la escuela fuera de la escuela y la universidad fuera del claustro, ¿no? Entonces, claro, son dinámicas que van funcionando de manera autónoma y que creo que van generando cosas interesantes y sorprendentes que yo creo que todavía hay que seguir buceando aún más, porque claro, porque son estas nuevas maneras de comunicarse, estas nuevas maneras también de entender el mundo digital. Es decir, finalmente yo venía pensando también, digamos, esta lectura que nosotros estamos haciendo de lo que hemos vivido es finalmente también una lectura desde nuestra visión, que no es necesariamente la visión que un millennial o un centennial puede tener, ¿no? Entonces, y probablemente una manera de comunicarla totalmente distinta y diferente, ¿no? Yo estoy fascinado con todas estas transformaciones y posibilidades y que creo que ahí justamente enganchamos con otro de los elementos interesantes que aparece en todo esto, en este diagnóstico, ¿no? Y es que, o sea, no solamente es que la escuela se incorpora al mundo digital, sino que finalmente empiezan a haber algunos elementos, digamos, vamos a llamarlo, una fusión propiamente dicha, ¿no? Tanto en el mundo de la escuela como en el mundo universitario. Es decir,
las primeras semanas, cuando los profesores se ven confrontados con este tema, lo que todo el mundo hace es, pues, utilizas tu referente y eso lo extrapolas, ¿no? Entonces, claro, pasamos a tener las conferencias magistrales de 3 horas en la universidad y tener a los chicos del colegio, pues, 6 horas en clase, y ya eso es lo que hemos ido viendo que, ¿no? Que sobre la marcha que no va funcionando. Entonces, claro, vamos viendo pues que efectivamente el espacio digital es otra manera de articularnos y claro, aparecen todas estas herramientas digitales que antes uno no tenía idea que existían y los profesores se van apropiando de eso, pero además también los estudiantes también se van apropiando y van encontrando otros espacios como ese mismo tema de las redes sociales, ¿no? Es decir, pensar en Instagram o TikTok como posibilidades de aprendizaje y no solamente como transmisión de elementos lúdicos, es algo que probablemente uno a veces no piensa, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cosa que yo creo que está moviéndose y que se está girando y que puede, y que creo que en ese sentido el entorno y el contexto peruano puede ser, y latino en general, puede ser muy interesante porque hay la necesidad y la carencia te obliga justamente también pues a una mayor versatilidad respecto al tema de la tecnología, ¿no? Leía justo ahora una noticia o sea, ayer, el domingo ya cerraron los colegios en Alemania hasta el 15 de enero, y claro, y el desafío es que igual van a tener unas 2 semanas más nuevamente de virtualidad, y claro, para los alemanes es muy difícil porque los alemanes han apostado mucho siempre por el esfuerzo presencial y culturalmente ellos también son muy temerosos y muy cuidadosos de su visibilidad en el mundo, en el mundo virtual, ¿no? O sea, un alemán de 35 para arriba, digamos, no aparece pues en Facebook, es muy cuidadoso con eso, es muy cuidadoso con la protección de datos, lo que es muy gracioso, pues cuando te contestan el teléfono, te contestan, ¿no? O sea, aló, Pablo Cárdenas al habla, ¿no? O en la puerta de tus edificios está tu nombre, pero tienen un tema con ese asunto, y claro, y muchos países de Europa también, entonces yo creo que ahí la necesidad, la carencia también va a obligar o está obligando a una transformación que creo que puede ser interesante cuando regresemos nuevamente al espacio de la presencialidad, ¿no? Entonces entiendo que hemos, a través de, es verdad, un camino bastante sinuoso en esta primera parte de la conversación, pero llegado ambos, digamos, a describir una doble paradoja. Por una parte, estamos ambos señalando, por favor, me corrige si me equivoco, Uh -huh. el hecho de que el espacio físico escolar es importantísimo. Hemos hablado incluso de pensar en esto que fue calificado como la irrenunciabilidad de las aulas como espacio real y físico. Coincidimos en que la experiencia de aprendizaje requiere, para una efectividad significativa, la puesta en juego de muchos sentidos a la vez, de riesgo controlado, de la exposición del estudiante a un ámbito de pequeña sociedad en miniatura que lo prepare para la vida real posterior, porque esto no puede durar tampoco para siempre, tal cual está. Algunas cosas sí han llegado para quedarse. Uh -huh. Pero esa primera situación también eh, se proyecta, o mejor dicho, la tenemos en la mesa junto con la de aquellos cambios que veíamos se venían cosiendo y que solo ahora muestran su potencial real en efectivo ejercicio y práctica. Y esto en dos niveles, en el ámbito de la educación básica, donde parece más obvio, pero en el ámbito de la educación universitaria, en una situación realmente paradójica, en la que la crisis del diálogo libre y el ejercicio de la responsabilidad en el uso de la palabra en peligro en la universidad, de pronto se ve acentuada en parte porque muchos estudiantes tienden a encerrarse aún más en sus burbujas estando en sus hogares, ¿ya? En parte eso, pero este esfuerzo de encerrarse en sus burbujas se ve, digamos, felizmente saboteado por la enorme agilidad de las redes sociales que de pronto abre las ventanas para que uno emplee incluso redes
como ámbitos de generación de nuevo conocimiento. Lo que antes no pasaba, pues se los veía solamente como espacios, o principalmente lúdicos, no solo como espacios lúdicos, pero principalmente como tal. Dicho eso, ¿sí? ¿Coincidimos por lo menos Sí, hasta sí, ahí? sí, 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 has hecho una muy buena síntesis Muy del bien. camino que Entonces, estamos recorriendo. claro, es justo la idea. Ahora bien, habíamos conversado en la sesión anterior también sobre distintos roles, ¿ya? Y habíamos hablado de responsabilidad, ¿no? Es decir, el peso que cada parte decide asumir por sí mismo como protagonista del proceso de gestión de aprendizajes. Y tenemos, ya hemos hablado de los estudiantes, nunca se hablará suficiente de ellos, pero ya hemos dicho lo de ellos. Hemos mencionado también a los profesores, y recuerdo que en la conversación que tuvimos en Instagram Live, subrayamos bastante el hecho de que, y saludábamos como muchos padres de familia de pronto reconocían eh, el esfuerzo, a veces también el disfuerzo, pero en líneas generales el tremendo uso de fuerza y de voluntad y de tiempo que requería y de energía que requiere la labor docente, ¿no? Sobre todo cuando se ve sometida a situaciones de presión como esta, en la que el ingenio tiene que activarse sí o sí, ¿no? Entonces, los papás valorando. Ahora entonces podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, mi querido Pablo, eh, el rol de los padres en esta situación? Ujú. ¿Qué comentario te Eh, merece? sí, ya, yo creo que para todos, tanto para los profesores como para los estudiantes, como los padres de familia, ha sido, creo, una situación muy difícil, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Estás en una situación totalmente atípica de lo cual uno estaba acostumbrado a hacer. En esa línea, yo sí creo que, digamos, la respuesta de los padres, eh, creo que por un lado les ha permitido visibilizar a ellos estas cosas, pues No, que ver. probablemente, así es, ver estas cosas que probablemente no necesariamente se percibe, pues, ¿no? Porque creo que ahí también ha sido yo sí lo veo de una manera, digamos, como una ventaja, ¿no? Y es que, claro, puede ser también un riesgo, y es que el profesor ha perdido, digamos, el espacio de la privacidad del mundo del aula, ¿no? Entonces, siempre el espacio del aula es como, o sea, digamos, es como que el espacio, yo lo digo, entre la complicidad entre De el profesor y camaradería, decía, ¿no? así es, ¿no? La camaradería, la complicidad, en el buen sentido, entre los estudiantes y el profesor, ¿no? Entonces es el espacio donde el docente juega mejor dicho, desarrolla pues sus estrategias para generar estas opciones de aprendizaje. Y claro, y normalmente es un espacio, digamos, donde siempre es muy privado, ¿no? Normalmente, y lo que terminas teniendo aquí es que las redes sociales abren tu salón, no solamente abren tu salón, sino que tus clases quedan pues grabadas, ¿no? Quedan permanentes, ¿no? Entonces, claro, es la irrupción de todo el resto del entorno que empieza a observar. Entonces, creo que eso por un lado ha sido muy difícil también para los profesores, pero creo que también ha sido interesante para los padres de familia porque eso ha permitido visibilizar, sí, pues la cosa de, no es que tú dejas a los chicos y simplemente el profesor se inventa lo que hace, ¿no? Sino que implica toda una planificación previa de una serie de elementos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha permitido esta situación de que los padres entren al mundo de la escuela, al mundo del aula, ¿no? Puedan valorar un poco eso, y puedan tratar un poquito también de apreciar cosas que finalmente ellos mismos no tienen el control ni la capacidad, ¿no? Yo conversaba también con una profesora en Colombia y decía, claro, a veces los profesores nos quejamos de que los papás no están acompañando adecuadamente a sus hijos, pero claro, ¿cómo le dices, ¿no? A un padre de familia que de repente trabaja en un banco y que de repente está ayudando a su hijo a hacer un trabajo de arte, ¿no? Entonces, sin las herramientas, sin la capacidad y simplemente una serie de elementos bastante intuitivos, ¿no? Entonces, creo que eso también ha significado un espacio para que los padres tengan que, por un lado, adaptarse a este espacio, pero también una situación de ellos mismos también de renunciar a su propio espacio, ¿no? Porque la virtualidad ha significado también pues que tenemos que compartimos todos el mismo.
invasiva con el escenario del hogar. Así es, ha sido totalmente invasiva con el escenario del hogar, ¿no? Entonces, claro, yo estoy aquí sentado en mi sala y sentado en mi comedor, pero probablemente si yo, ¿no? Al frente está mi hijo y aquí al otro costado está mi esposa y al otro está el otro hijo. Entonces, Ah, claro, ok. así es, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, claro, la coordinación, la articulación y nuevamente, ¿no? Volvemos nuevamente, claro, y tú dices, pues, sí, como no están en el colegio, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy difícil para los padres, que yo creo que ha ¿Sabes? sido, Estoy por una... en la línea de lo que estás diciendo. Algo en lo que me quedé pensando después de Ajá, esa conversación, insisto, que tuvimos en Instagram Live, es lo siguiente. Eh, en una suerte de periodo que veníamos, que estábamos viviendo, en el que mucha gente pensaba que todo el mundo era capaz de hacer lo que quisiera, en el que se sembró mucho de esta, lo voy a llamar con el término criollo porque me parece que es tremendamente ilustrativo en este caso, ¿no? Con el floro de tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, lo cual no es que sea falso, lo que pasa es que está incompleto, tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto a reventarte un poco por ello, y todo en ese sentido, no en un sentido pues monetario, pero todo tiene un precio que requiere el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, la templanza, etcétera. Así que por eso digo, ¿no? Cuando uno se come la mitad de la frase de solo deséalo y lo tendrás, ¿ya? Bueno, resulta que todo el mundo, exacto, pues, o sea, que todo el mundo creía, ok, puedo hacer de todo. Qué interesante que esta situación crítica ha vuelto a colocar a los estudiantes en el rol de estudiantes y no de otra cosa que estudiantes, de hijos, no como chocheras del papá necesariamente, sino como hijos realmente, al profesor efectivamente como profesional cuya labor se ve expuesta a través de esta vitrina que es bueno, la virtualidad, eh, y al padre como padre diciendo, ok, no soy profesor, aunque también soy formador de otra manera. Entonces, me parece que ha sido una especie de sacudida tremenda como para desintegrar un poquito este polvo de estrellas que suena un poco a, sí. eh, bueno, a floro, Sí. pues. Y de hecho creo que ha sido una, si quieres, una tensión de aprendizaje por el lado de los padres de familia, como digo, encara esta tensión también del profesor, ¿no? O sea, yo cuento la anécdota de que mi sobrino, su profesora ¿no? Una de sus profesoras, ya una señora mayor, en las 2 primeras semanas, simplemente se fue, ¿no? O sea, estaba niños de 6 años, 30 niños de 6 años y 10 de ellos igual de hiperactivos que mi sobrino. Y la profesora me dijo, no, yo, ¿saben qué? Me van a disculpar, pero yo no puedo, ¿no? Paró y se fue, ¿no? Y los niños y la profesora, ¿no? Y claro, y los padres de familia backstage detrás sin saber tampoco qué hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa ilustrativa, pero también al mismo tiempo tienes más bien estas otras cosas y es que el profesor está explicando, ¿no? Y de repente aparece, pues, ¿no? La mamá y que pregunta lo que probablemente ya los niños ya entendieron, pero que ella no terminó de entender, ¿no? Entonces hay una Ujú. descubre también que los padres tienen peor comprensión, menos comprensión que los hijos, ¿no? Entonces, creo que esas tensiones han llevado justamente a la necesidad también de establecer un marco implícito de ciertas normas de convivencia en este espacio de la Y otra virtualidad, ¿no? cosa positiva, también en ese mismo sentido, y que tiene que ver pues justamente con que cada parte asume la responsabilidad que le corresponde, más propiamente una suerte de rol que le cuadra bien, tiene que ver también con que los padres, y eso lo he notado, y lo comenté y lo hablamos el otro día, no solo porque he visto eso en papás con los que he hablado vía virtual y con profesores en algunas asesorías, y tú de hecho también, decía que los papás se habían dado cuenta o habían ido aprendiendo, los que no lo sabían y los que lo sabían han perfeccionado, precisamente el tino y la pertinencia para saber cuándo intervenir y cuándo no, algo que es normalmente difícil de controlar, o lo era por lo menos hace menos de un año o 2 años. Si no recordemos la cantidad de líos que se armaban en colegios antes. Y aunque ahora, por supuesto, que hay un montón de problemas debido a las fallitas y a las grietas que tiene el sistema virtual en cuanto también a seguridad,
si uno hace un cálculo de proporciones, ve que la cantidad de problemas críticos que se están generando es enormemente inferior está por debajo de lo esperable y de lo estimado, incluso siendo no muy optimista. ¿Ah? Ujú. Sí, yo creo que como tú mencionas, ¿no? El tema de la convivencia virtual ha obligado justamente a, claro, ya no te queda, ya eres parte de eso y eso te obliga nuevamente también a ir asumiendo ciertos espacios y ciertos roles, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, ha sido importante como experiencia también para los papás y de alguna manera es alucinante porque también finalmente es el espacio donde de alguna manera sientes también el acompañamiento a aquellos que podían estar detrás, ¿no? Yo creo que ya cuando se ha ido volviendo nuevamente a esta semi-normalidad también ha planteado nuevamente el nuevo desafío y es que los papás tienen que seguir trabajando, entonces ¿quién se queda con los niños, ¿no? Entonces también creo que ya ha aparecido nuevamente estas redes colaborativas que justamente, nuevamente, ¿no? Volvemos un poco al drama de la necesidad de la presencia de la escuela, pues, ¿no? Porque, claro, finalmente, ¿ya quién se hace cargo, no? Los hermanos del mayores o los tíos o finalmente los abuelos. Entonces, claro, tú en varios de los lugares sabes, ¿no? O sea, por si acaso mi hijo se está quedando solo, ¿no? Entonces, la red, la red del salón lo soporta, lo acompaña, al mismo tiempo es acompañado de los abuelos que no saben cómo prender el Zoom, ¿no? Entonces, son, creo, estas dinámicas de adaptación que creo que han ido apareciendo y de alguna manera marcan, creo yo, siguen marcando un proceso de transformación interesante y nuevamente rompe también el mito de que, creo que esto ha sido también interesante porque hasta antes de esto, estaba todavía el mito de la virtualidad todavía como yo le digo, como un mito salvador, ¿no? Entonces, claro, es la virtualidad la que nos va a permitir, y ahí construyes pues todo el discurso, los chicos ya no tendrían que venir a la escuela, ¿no? Porque con un iPad podrían tranquilamente, ya, aquí lo vimos y hemos visto pues que efectivamente hay una serie de cosas que no funcionan como uno se plantea, pero al mismo tiempo... Justo te iba a preguntar en ese sentido. Una de las conclusiones a las que llegamos en la conversación del otro día fue que Ajá. coincidíamos ambos, lo ideal, según nuestra apreciación, no podemos hacer más que compartir lo que pensamos con los argumentos que alcanzamos también a exponer de la mejor manera posible. Decía, el horizonte esperable, según nuestra perspectiva, o desde nuestra perspectiva, es que retornemos a las aulas necesariamente y cuanto antes, en cuanto y tanto sea seguro, ¿no? Y abandonar, o más bien, o más que abandonar, desestimar algunas ilusiones quizá exageradas respecto de la capacidad de reemplazar el mundo como lo conocemos a través de la virtualidad. Es decir, admitir la superioridad y la suma de mayores ventajas, la suma mayor en cuanto a ventajas de la experiencia presencial. Así es, y yo creo que ahí, digamos, lo que espero yo, digamos, ahí es cuando como un poco el adivino, ¿no? Lo que yo espero yo que ocurra es, ¿no? La posibilidad de que haya nuevamente un giro, ¿no? Pero de la misma manera en cómo han ido ocurriendo otra serie de giros, ¿no? Es decir, la aparición de la imprenta no significa la pérdida de la narración y del mito y de la narración verbal, ¿no? Simplemente se desplaza, ¿no? Exactamente el libro digital y la virtualidad, ¿no? Digamos, no hacen que el libro desaparezca, simplemente se van, son como que realidades que se van de alguna manera poniendo una junto a la otra, ¿no? Sí, sí, pero con un precio considerable, y ese de la transformación misma del significado del objeto. Pero ese ya es un tema distinto, Claro, aunque está directamente en nuestro tópico. Ahora bien, ya que esta conversación sirve, lo cual celebro, más bien como complemento y no solamente un repaso de la que sostuvimos antes, eh, quiero preguntarte entonces, recuerdas una estampa al final de la conversación anterior. Oye, después de muchos años estamos
estamos viendo a padres en parques acompañando a sus hijos sin Ujú. celulares. Mira, esta imagen, recuerdo que cuando cerramos la conversación anterior dijimos, bueno, la dejamos ahí con todas las preguntas que despierte. ¿Qué preguntas emergieron, digamos, en ti con esta estampa? O sea, yo creo que a mí la pregunta que a mí me sigue, si quieres, inquietando es ¿qué va a ocurrir? ¿No? Ese es para mí un poco ¿qué va a ocurrir? ¿Qué cosas se van a ir, digamos, qué cosas van a ir apareciendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Ujú. Yo vuelvo a insistir un poco, yo creo que para los profesores, este tema de la transformación del poder en el aula, también lo mencionábamos, ¿no? Creo que ha sido, y que tiene que ver nuevamente también con digamos, la intromisión de los otros en el espacio del aula, creo que ha sido también bastante difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo que el espacio de la virtualidad significa el espacio colaborativo por excelencia, entonces, lo cual hace mucho más difícil, ¿no? La experiencia con los más pequeños, ¿no? Entonces, Ahora, pero hablamos en ese momento y cada uno planteó dos potenciales oportunidades para 2021 y dos amenazas, eh, uh-huh. para utilizar los términos del FODA, ¿no? Del Uh-huh. análisis de FODA. Una pregunta, Pablito. ¿Sostienes estas mismas oportunidades de las que hablaste? ¿Tendrías, por favor, además la amabilidad de recordárnoslas? ¿O prefieres reemplazarlas por otras dados estos días? ¿Se pasados estos días en los que hemos podido pensar un poco en lo que compartimos? Sí, yo lo que decía, digamos, es que yo veía como oportunidad, por un lado, la aparición de estas nuevas formas de aprender y esta reinvención, de alguna manera, esta posibilidad de reinvención de la escuela, ¿no? Entonces, creo que son dos oportunidades que están ahí latentes, ¿no? A ver, me Y permite, sumamos, que en su momento te mencioné yo, la posibilidad de aprovechar la excelente disposición de los estudiantes y de los padres, habiendo hecho una revaloración de lo que se hacía en el sistema. Y también otra oportunidad extraordinaria, el hecho de que se había hecho una evaluación del auténtico conocimiento de cuánto se sabía y por ende la gente entraba de vuelta al ruedo con una idea más cercana de lo que en realidad era capaz de hacer y de lo que no era capaz. Y de uh-huh, ahí se desprendían un conjunto de amenazas o más bien de riesgos, ¿no? Uno de ellos, sobreestimar la capacidad nuestra habiendo atravesado la crisis, y otra de ellas, y recuerdo que la mencionaste, si me permites, la de regresar a lo anterior así sin es. avanzar. Yo creo que ese es uno de los principales riesgos, ¿no? Es decir, el querer volver nuevamente a lo que había antes de, ¿no? Yo creo que estos pasos que hemos venido dando y que nos hemos ido adaptando nos ha permitido dar un pasito más, digamos, ¿no? Yo comentaba también, ¿no? O sea, somos esto de alumnos del siglo XX, alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX y estructura del siglo XIX, se ha trastocado, ¿no? Entonces, se ha trastocado y Sí, la... a raíz de ese comentario tuyo yo me quedaba pensando y decía muy bien, y una de las cosas que ha quedado clarísimas a través o mejor dicho, debido a la crisis, es que tenemos que preguntarnos qué entendíamos que era el siglo XX y por qué en determinados siglos, por su antigüedad, ¿ya? Necesariamente llevan una carga peyorativa. Es Ujú, decir, una de las posibilidades que tenemos de no regresar a lo antiguo es evaluar de manera mucho más sensata aquello que no dejó de funcionar para poder separar claramente eso de lo que sí hay que cambiar. Me parece que es una forma que hoy podría ser vista de poco ortodoxa, cuando en realidad sería la forma más ortodoxa de hacer una evaluación. Es decir, esperar que todo sea del siglo XXI, siglo XXII, ya por ponerlo como una caricatura, no implica hacer una evaluación seria. Y eso me llama mucho la atención y te agradezco mucho porque esta observación, en todo caso, la que digamos me permitió entenderlo de mejor manera. O sea, el ver que un sistema puede tener una estructura del siglo XIX nos debe llevar a pensar automáticamente que está desfasada, sin lugar a dudas. Sin embargo, conviene preguntarnos
¿cuáles son esos elementos, olvidándonos de si se trata del siglo XIX, o siglo XX, o siglo XVII, o de los foros socráticos, que hasta ahora se utilizan, por ejemplo, en el sistema de Vivi con excelentes resultados, y estamos hablando de antes de Cristo, ¿ya? ¿Cuáles conviene mantener, pero transformar? Es decir, adaptar Ah, en su forma, porque la adaptación no es reemplazo porque sí. sí, o sea, yo ahí, y de hecho a mí me gusta mucho usar esa imagen, porque digamos, cuando uno piensa en la estructura de la escuela del siglo XIX, es justamente esta idea pues de la aparición de la masificación de la escuela pública, ¿no? Es decir, es en el siglo XIX cuando los estados modernos se hacen cargo de la educación, no solamente se sistematizan experiencias que ya se venían sistematizando en siglos anteriores, sino que se construyen pues, ¿no? políticas educativas que responden a una idea de Estado-Nación, pero que además responden también a un modelo de producción, ¿no? Es decir, En nosotros serie, en necesitamos, serie. así es, ¿no? Necesitamos este perfil de individuos que van a ser útiles, ¿no? Para el Estado, para la Ahora, nación. ahí, si me permites, por ejemplo, acabas de poner un ejemplo que me parece brillante y me parece que realmente debiera sembrar cierto entusiasmo en los analistas, que saben sin lugar a dudas y seguramente mucho más que nosotros. Es que cuando hablamos de una configuración de gente en serie, por supuesto de que estamos hablando de algo tremendo, pues, o sea, que parece una locura, ¿ya? Y sin embargo, la idea del perfil de egresado es una idea que con sus debidas adaptaciones permite ordenar las políticas de una institución diferenciándola de otra y garantizar por lo menos resultados más tangibles, ¿no? Y creo que igual esto, nuevamente, ¿no? Esboza cosas que a veces uno sabe como educador, porque a veces siempre es importante decirlo, ¿no? O sea la educación está mediada siempre por ideas, ¿no? O sea, la educación siempre, no, nos están metiendo una ideología, no, la educación siempre tiene detrás una idea, Exactamente. una ideología. La educación, no, la educación no debe transmitir política, no, la educación está mediada por la política porque tiene que ver La con la educación es convivencia. política. Así es, ¿no? Entonces, y creo que eso es justamente lo que nos permite entender un poco esto, ¿no? O sea, es innegable que la estructura del siglo XIX, la estructura de la escuela del siglo XIX responde a una serie de razones sociales, políticas y económicas que no necesariamente pueden ser las mismas, pero que la manera de aterrizar no necesariamente puede ser la misma en el siglo XX, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial marca un cambio de la sociedad occidental, ¿no? Entonces, claro, la escuela siguió un poco en su camino, ¿no? Y nosotros, todavía el grueso de los que seguimos en el mundo docente, ¿no? Somos pues hijos del siglo XX, ¿no? Además, con una estructura todavía del siglo XX, ¿no? O sea, nosotros que tienen de 30 para adelante, siguen viendo tele, ¿no? Siguen suscribiéndose, sigue tu suscripción, sigues pagando la suscripción por cable, ¿no? Tú Pablito, pregúntale, Pablito, nos van a vetar el programa, ¿no? Ya no digas ¿no? esas cosas. Hay gente que Eh, se va a sentir. ¿No? Entonces, claro, pero creo que son indicadores interesantes. O sea, tú pregúntale a un chico de 23 o de 24 años que acaba de repente irse a vivir con sus roomies, con sus amigos, han salido de la casa, que ya también eso es otro cambio también de maneras de ver la realidad, ¿no? Y claro, ellos no te pagan pues un cable, pagarán el internet y son Netflix, Prime Video, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas, y ya ni hablemos de los centennials. Entonces, claro, a eso creo que eso es lo que me parece interesante aterrizar. Y claro, de alguna manera, la escuela, digamos, no lo digo como positivo ni como negativo, simplemente como una descripción, ¿no? Es decir, o sea, tú dices escuela y en el 2020 pones carpetas y una pizarra y en 1500 y en 1770 pones carpetas y una pizarra y ya no me acuerdo cómo, y en la escuela romana y griega, ya no me acuerdo cuáles son qué nombres tenías, pues pones banquitas y una tabla de carbón, ¿no? Entonces, claro, digamos, estos procesos de transformación
son procesos de transformación que son únicos de alguna manera en el proceso histórico de la A ver, humanidad. entonces creo que podemos arribar ya a la segunda síntesis. Y es esa que nos permite ver, coincidimos me parece, en reconocer que aunque podemos señalar con relativa facilidad oportunidades y peligros para 2021, resulta, mira, nos hemos detenido más tiempo pensando en cómo debemos realizar la evaluación diagnóstico de 2020 una vez de veras haya llegado a su cierre, contemplando las posibilidades concretas que a través de políticas que tienen que ver, por supuesto, con salud, ya Ujú, abran camino a 2021. Y esto que puede sonar pues, cuestión de perogrullo, no lo es tanto, porque de hecho en los espacios públicos, en general, no veo, y me he dado el trabajo de hurgar un poco, no veo que se discuta qué criterios, repito, se emplean para realizar esa evaluación. ¿Cuáles son los indicadores reales? Y recuerdo que en la conversación de la vez pasada tú mismo decías, mira, bueno, hay gente que se ha esforzado un montón, nos hemos esforzado, bueno, todos quienes estamos metidos en el ámbito de educación, por ejemplo, en la generación de evidencias, pero resulta que la forma que se encontró con la mejor intención posible eh, de generar bancos a través de portafolios resulta caótica y va a ser difícil de descifrar realmente en 2021, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en base a qué criterio lo ordenas? No estoy diciendo con eso que la gente del Ministerio de Educación, en el caso de Perú, no sepa lo que hace. No, 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 no. Lo que quiero decir, y lo primero que me gustaría dejar en claro es que se nota que ha habido un esfuerzo, ¿ya? Eh, lo que quiero decir es que hay que medir la calidad, la intensidad del esfuerzo, ujú. Sí, recordando siempre el volumen de la ola que te está aplastando. Es decir, así es. realmente, o sea, qué tanto se podía hacer y conviene ver, muy bien, ya se hizo ese esfuerzo, ahora hay que volver a revisar qué tanto sirvió, ¿no? Así es, y yo creo que ahí es importante, como tú dices, creo que hay que evaluar ahí dos cosas, ¿no? Primero, la manera en cómo hemos efectivamente generado estos espacios de evaluación, porque también este espacio de la virtualidad creo que también ha sido interesante y ha sido desafiante, porque ha significado justamente, claro, que también que transformar, digamos, que ya se venía diciendo, pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, transformar justamente las maneras en cómo nosotros vamos evaluando. Entonces, claro, la virtualidad ha obligado, ¿no?, a más al mundo universitario y al mundo después de la escuela secundaria, ¿no? Digamos, inversamente proporcional, decíamos, ¿no? Entonces, los ha obligado a generar nuevos espacios de evaluación, maneras de evaluar y salir un poco también de esta zona de confort que íbamos viendo que no necesariamente ayuda realmente a generar verdaderos espacios de aprendizaje, ¿no? Ahora, por otro lado, también se plantean nuevos también desafíos, ¿no? Yo conversaba con otros amigos en Colombia y me decían, claro, este tema de la virtualidad también nos abre al tema de la cultura nuevamente de la honestidad y los desafíos que ya un montón de veces se conversa sobre el tema de la copia y el plagio, ¿no? Y la facilidad del acceso a la información, que lleva también alguna laxitud por parte sobre todo de los adolescentes y los más grandes en la búsqueda de información, ¿no? Entonces, creo que por un lado, aparece este elemento que me parece interesante, que tú mencionas el tema de la evaluación. Segunda cosa, me parece importante también el tema de los tiempos. Es decir, creo que esta experiencia debe llevar también a evaluar este tema de la calidad del tiempo, ¿no? O sea, todavía, digamos, la sensación que hay es que, digamos, no se han logrado muchos aprendizajes que se deberían de que se hubiesen logrado de una manera normal. Tanto no solamente por las dificultades que muchos estudiantes han tenido para poder conectarse a las clases no presenciales, sino también porque la manera en cómo el tiempo virtual pues no es el mismo que el tiempo real, ¿no? Si tú has tenido la experiencia, pues claro, o sea, no, o sea, 45 minutos virtuales no es lo mismo pues que 45 minutos presenciales, ¿no? El tiempo se te encoge, ¿no? Entonces hay la percepción de que no se han logrado alcanzar los conocimientos que se necesitaban, pero por otro lado,
también ha habido como una optimización también de ese tiempo presencial. Entonces, de alguna manera, en 4 horas se está haciendo cosas que normalmente te ocupaban 6 o 7 horas, ¿no? Entonces, creo que eso también debe llevar en algún momento a cuestionar algunos de estos rigorismos de algún espacio de nuestra realidad educativa, que es esta idea de que mientras más horas de clase tengan los estudiantes es mejor, ¿no? Es decir, o sea, los mejores sistemas educativos tienen, no necesariamente pues, no tienes al niño desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? No, los Bueno, y lo tienes que de... dices demuestra, nuevamente que algunos esquemas que podían parecer anticuados tienen que ser revisados nuevamente, porque estamos hablando no solo de una perspectiva rusoniana, o sea, estamos hablando de algo muy anterior, estamos hablando, por ejemplo, de la utilización de espacios en el desplazamiento de campo abierto, y estoy hablando incluso o sea, no solo estoy hablando de los griegos, estoy hablando de escuelas en la India, estoy hablando del ingenio de los profesores en escuelas rurales en el Perú que llevaban a los niños a hacer pruebas de geografía, por ejemplo, yo lo he visto utilizando arcilla con sus propias manos. Así es volver a, entonces creo que el desafío es, hay que, por otro lado, volver a salir de la escuela, pero al mismo tiempo no renunciar, insisto, ¿no? Una vez más al espacio de la escuela física, ¿no? Y creo que ahí el desafío, Cerramos el ciclo también, o sea, ojo que con esto así es. este, lo cerramos de manera muy Y, intencional. y creo que significa volver a pensar y ya ir pensando en este tema, yo comentaba, de cómo pensamos la semipresencialidad, porque es lo que probablemente va a ocurrir al próximo año y cómo nos adaptamos a esta segunda situación de la vuelta a la escuela, de la acogida de los estudiantes nuevamente al espacio de la escuela, pero también cómo vamos articulando esta manera de la semipresencialidad, tomando en cuenta, como yo te decía, otras experiencias, porque creo sí que sí es importante, claro, el contexto de repente ha jugado un factor importante, ¿no? Pero nosotros renunciamos de saque a la escuela presencial desde abril, ¿no? Entonces, o sea, ya por lo menos un poco más adelante, desde junio, ¿no? Entonces, claro, nadie dijo, vamos viendo qué estrategias se podrían ver de repente en la diversificación, gracias, ¿no? De las realidades, porque yo creo que eso es lo que espero que se vaya haciendo, es decir, la realidad probablemente de una comunidad rural y de una zona rural con, digamos, con ciertos niveles de contagio mucho más bajitos, les va a permitir probablemente a ellos volver mucho más rápido, volver mucho más fácilmente a la escuela y que de repente que otros lugares. Entonces creo que eso es algo que sí se debería ir mapeando, que las escuelas deberían ir pensando y como yo comentaba, viendo también otras experiencias, ¿no? O sea, lo último que los países están haciendo es cerrar sus escuelas, ¿no? Entonces, que habla mucho de esta visión que está detrás de lo importante que son los niños y los adolescentes y también los universitarios, Me como gusta mucho cómo lo planteas, porque no estás diciendo veámoslo, imitémoslo, me parece que del modo más prudente y claro, entonces veámoslo y preguntémonos por qué. Porque esto es un reflejo de una forma de entender las prioridades distinta a la nuestra y conviene evaluar, y volvemos al tema de evaluación, nuestra realidad a partir del modo en que enfocamos el asunto de la educación. Así es, ¿no? Como te decía, o sea, Colombia y Chile, y los números de Colombia son muy parecidos a los que tenemos nosotros acá, y el año escolar chileno es igual que tenemos nosotros acá, arranca en marzo y termina en diciembre. Ellos han vuelto en la quincena de octubre, ¿no? Y ahí se mantiene, ¿no? O sea, de Colombia, bueno, tiene calendario, algunos calendarios que son como los de nosotros, y otros calendarios, pues ellos tienen los dos calendarios en paralelo, otros colegios que arrancan en septiembre y terminan en junio, ¿no? Pero todos han vuelto nuevamente también en octubre, ¿no? Y uno está viendo a lo largo de octubre cómo han ido volviendo poco a poco a las escuelas, ¿no? Me parece muy sano que el ministro haya dicho que finalmente se puede hacer una graduación del cierre del año escolar para los chicos de quinto de media. Creo que esa es, pues por lo menos la intuición más sana que se ha podido tener, ¿no? Por lo menos para que estos chicos que han vivido su virtualidad puedan por lo menos tener
un ritual, que son importantes, ¿no? Un símbolo de cierre, porque ellos no han tenido esa oportunidad. Entonces, creo que sí es importante, como yo te decía, ver esas experiencias, ¿no? O sea, Nueva York ha cerrado, abrió en septiembre, cerró la quincena de, cerró en la, no, abrió el 1 de octubre, cerró el 15 de noviembre y la semana pasada han vuelto nuevamente a abrir, ¿no? Los alemanes han cerrado este fin de semana con mucho dolor y sufrimiento y ahí podríamos ir viendo otras experiencias, pero claro, pero es como que nuevamente, ¿no? El tema de la prioridad, ¿no? Veamos otras experiencias para ver justamente qué posibilidades hay, posibilidades reales. Claro, nuestro sistema, también es cierto que nuestro sistema nos limita mucho, ¿no? O sea, un indicador del nivel de la infraestructura de tu colegio público es si tu colegio tiene los baños con agua y con desagüe, y eso probablemente la realidad en muchos casos es totalmente avasalladora. Pero así como la realidad es avasalladora, creo que también existen muchas nuevas maneras de esto enfrentar también con más autonomía la situación de una manera mucho más creativa. Y nuevamente ahí entra el rol también de los papás. Y es interesante que en contextos más, digamos, a mayor nivel de carencia, mayor nivel de creatividad. Entonces yo creo que ahí los padres de familia son conscientes justamente de estas necesidades, y algo nuevamente también que es importante mencionarles que claro, esto a quien más va a afectar también es a quienes tienen menos posibilidades económicas, y esto va a aumentar la brecha. Es decir, al próximo año los primeros que van a hablar de semipresencialidad serán pues los colegios privados, ¿no? Porque claro, si tú tienes un campo de 12 hectáreas, ¿no? Todas la mitad y ya ahí tienes tus clases al aire libre, en fin, ¿no? Claro, colegios más en zonas urbanas donde todo está encajonado y no tienes espacios públicos o espacios públicos o espacios de escuelas rurales donde hay una serie de carencias como agua y jabón en una escuela, te plantean estas limitaciones, ¿no? Y que justamente son Decía un espacios momento, que sí, van a decía hace aumentar un momento, la brecha, ¿no? describes muy bien el panorama, nos pintas la realidad ahí delante y decías desde un principio, yo quería decir justo en ese instante, lamento interrumpiéndote, eso de, ¿sabes qué? Tomo esto muy, muy importante que estás diciendo, estás describiendo la realidad. ¿Y sabes por qué lo digo ahora? Porque me parece, no digo para que nos felicitemos, pero me parece que bien hacemos en tener por lo menos este espacio para conversar del asunto de educación, porque la realidad de nuestro país en este momento plantea una crisis política como el asunto por excelencia del cual hablar y lleva la atención a ese ámbito, descuidando en buena medida espacios de diálogo sobre esta cuestión que nunca ha dejado de ser urgente. ¿No? Así es, coincido totalmente contigo, ¿no? Esperamos que por lo menos esta conversación, en la que estoy seguro, hablo tanto por ti, Pablo, como por mí, ofrecemos a quienes nos han visto estos minutos lo mejor que podemos, más que para intentar dar respuestas y jugar a oráculos que para nada somos, simplemente para plantear algunas preguntas, proponer cuestiones y también quizá esbozar ideas a partir de las cuales el diálogo continúe para que la población en general, no solo quienes toman decisiones, la población en general, porque todos estamos comprometidos en el asunto de educación, podamos establecer juicios y también aportar de la mejor manera posible en la escuela de nuestros hijos, en la comunidad en la que nos encontramos y llegado el momento, a través de las elecciones, por aquellas personas que piensen por lo menos un poco mejor que otros en cuanto a las propuestas de educación. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eh, la respuesta, estas respuestas hemos dejado muy solos a los principales actores, ¿no? Nos hemos dejado solos a los alumnos, hemos dejado solos a los papás, hemos dejado solos a los profesores, ¿no? Entonces, creo que sí se necesita una respuesta, ¿no? No del Estado, pero también de otros actores, en donde se puedan ir justamente planteando, digamos, posibilidades, no solamente de resolver la emergencia, sino nos habla justamente de problemas mucho más profundos, ¿no? Pero claro,
o sea, digamos, creo que a nivel de profesores, ¿no? Uno ve pues que la brecha digital también, la competencia digital en los profesores es un tema que hay que trabajar enormemente, ¿no? A la vez que se educa en materia de competitividad, porque eso se ha vuelto algo salvaje también. O sea, se ha notado clarísimo, creo que eso sí va para otra conversación, cómo es que en esta situación de crisis, el ejercicio de lo que se sabe por competencias digitales se ha vuelto, por supuesto, un elemento crítico en la competitividad entre empleados en general en todos los rubros, pero en el ámbito de educación, hasta sembrar incluso la ilusión de que se desplaza el conocimiento de aula por la habilidad en cuanto a la manipulación de instrumentos. Ujú. Y eso Claro, creo que sí va para otro así lado. es. Y ahí, claro, ahí sin querer estás abriendo, creo, una cosa que a mí nos parecía interesante, y es justamente cómo formas, ¿no?, a los profesores en competencia digital, y formar a los profesores en competencia digital no significa, pues, Copiar darles mi plan. 17 tutoriales para que aprendan, ¿no? Es decir, porque justamente no se No, trata de ni eso, ¿no? nos lo garantiza, ni nos lo garantiza la asistencia a 28 seminarios, ¿ah? No, sino justamente es como tú acompañas para que estos docentes sean capaces de, haciendo uso de estas herramientas, construir espacios de aprendizaje desde sus propias habilidades. Yo algo que siempre les digo a los profesores a los que yo capacito, les digo, o sea, a mí, digamos, o sea, yo les voy a dar una batería de herramientas, pero ustedes quédense con la que se sientan más cómodos, con la que ustedes sienten que ustedes puedan ir adaptando también este proceso de conocimiento, porque así es como uno comienza, pues uno comienza Exacto. adaptando desde la realidad, desde donde uno se ve, y de ahí vas dando el salto, pues porque no somos nativos, ¿no? Entonces uno empieza pronunciando el inglés, pues No, desde no, su no, pero ojo, español. aún entre los nativos no es tampoco estratégicamente inteligente decir todos me usan tal aplicación, eso es descabellado, Claro, pues. y ahora también, y ahí ha pasado una cosa interesante, y es que, claro, también creo que esto ha permitido ver también que los mismos jóvenes no necesariamente están totalmente apropiados también de sus competencias digitales, porque, claro, tú usas, Sí, eso lo comentamos ese día, o sea, hemos así es, comprobado en ese diagnóstico, digamos, sin flagrante intención, hasta qué punto estos chicos que pueden manipular o que pueden manejar 30 aplicaciones distintas, bueno, no saben buscar bien en Google, sí, y etcétera, ¿no? o las primeras 2 semanas son incapaces también ellos mismos de compartir su PowerPoint en el aula virtual, o sea, lo sigo teniendo, ¿no? O sea, les llamo por una exposición, profe, ¿cómo comparto? Llevamos 4 meses, ¿por qué me preguntas cómo vas a compartir pantalla, no? Entonces, claro, yo estaba entre indignado y al mismo tiempo sorprendido, ¿no? Entonces, claro, también nuevamente es caer en la cuenta pues de que la amigabilidad de la tecnología trae también la desventaja pues de que no buscas aquello que no te interesa buscar, ¿no? Mm. Entonces, pero cierro, como te decía, este tema creo que es importante de cómo formamos, porque el desafío está, o sea, el próximo año yo creo que vamos a movernos entre la virtualidad y la semipresencialidad, o sea, por lo menos hasta julio, no veo otro entorno. Ojalá yo me equivoque y en mayo estemos nuevamente en los salones de clase. Pero hasta donde se va viendo, lo más probable es que la semipresencialidad, entonces significa que tenemos que seguir formando a nuestros profesores para no usar las herramientas, sino, digamos, aplicar la pedagogía haciendo uso de las herramientas. Las herramientas no son un fin, sino justamente pues un medio que nos debe ayudar a Exactamente. mejorar, ¿no? Entonces, y creo que, y eso también significa Son sencillamente un instrumento y no un carnet de caché ante la clientela. así Eso es, ¿no? también, que por bien Entonces, claro. claro, o sea, el peor error que ahora es que los colegios quieran buscar, pues, no sé, su certificación de Google. No, no, el camino no va por ahí, ¿no? O sea, el camino va en qué tanto logras hacer que tus profesores se sientan tranquilos y empiecen también a manejar estas cosas, ¿no? Y a Así es. generar y a hacer una auténtica gestión que no solo una producción, ¿no? Así es, y ahí creo nuevamente, creo que la diversidad es totalmente válida, o sea, creo que es igual de válido
el profesor pues que tiene su pizarra acrílica aquí detrás, ¿no? Y la sigue utilizando, que el otro que baja su Jamboard, su pizarra digital, su Padlet, en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que son distintos estilos, pero es como logramos generar aprendizajes desde la virtualidad, porque yo creo que, como conversábamos, acá sí se abre una serie de potencialidades. Yo creo que el espacio universitario probablemente, y de hecho varias universidades ya lo están pensando, es decir, o sea, no es que o sea, nuevamente, ¿no? Figura intermedia, entonces ya algunas universidades están diciendo, sería interesante de repente, pues, que dentro de nuestra malla tengamos cursos que sean, que ofrezcamos las dos posibilidades, ¿no? Que sean presenciales o que sean virtuales, porque hay chicos que se han hecho muy bien y hay otros que también como estudiantes les ha resultado muy difícil, porque claro, yo no sé, me pasa a mí con la virtualidad, es decir, yo soy de los que fracasa cuando se matricula en un curso en línea, porque si yo necesito de alguien que me ande coachando, ¿no? Para ver justamente mi proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, por no decir el que me diga si cumplió o no la tarea, ¿no? Porque yo aprendí así y me resulta a mí más cómodo así. Entonces, claro, el proceso de la autonomía de la virtualidad a mí me ha resultado difícil, me he ido Y adaptando. regresamos al tópico de la evaluación, porque mientras esta no se integre como una práctica nada amedrentadora, sino como parte de la experiencia en el tropiezo y la Así prueba, es, mientras no así es. hagamos eso, vamos a seguir sin saber qué es lo que mejor está funcionando. Así es, porque la Y esto, evaluación finalmente es un proceso de aquello que vamos haciendo. Entonces, y creo que todavía sigue existiendo todavía ese tema, pues digamos, hay mucho temor todavía respecto a la evaluación y hay mucho temor también a la evaluación de nosotros mismos, ¿no? Es decir, la cultura del docente que se autoevalúa o que es evaluado por sus pares o que es evaluado por sus alumnos, es una cosa que en muchos lugares a mí me parece alucinante, es como casi una herejía, ¿no? No les digo, o sea, ¿por qué al final de la clase tú no dices evaluemos, ¿no? Y no es porque hacer sentir para que el estudiante se salga con la suya, no, sino yo te pregunto, ¿no? O sea, uno, o sea, aprendiste, dos, la metodología te sirvió, porque de repente la metodología no te sirvió, pero sí aprendiste, ¿no? Tres, te interesó, porque de repente te interesó, pero no aprendiste, o no te interesó, pero la metodología dice que aprendiste, y finalmente si te divertiste, ¿no? Que creo que si bien el docente no es un payaso, está demostrado pues que quien aprende a gusto aprende mejor, ¿no? Entonces claro, que tus alumnos te marquen en esta sesión de clase 1/5 porque estuvo mal, o no gestionaste bien los recursos, bacán, pues, ¿no? Vuélvelo nuevamente a hacerlo, a replantearlo, ¿no? Pablo, Eh, hace un momento te iba a decir, ¿sabes qué? Que yo no me puedo quedar con esto así atracado, Pablo, definitivamente, este diálogo me plantea en sí mismo un conflicto. O dura muchas más horas, que por mí encantado, pero creo que lastimaríamos, incluso obligaríamos a hacer, generaríamos problemas ergonómicos en quienes nos miran. no, y O, además o, es bien o te- poco pedagógico tener a alguien 1 hora y media escuchando una conversación. o- exacto, o te tomo la palabra y sencillamente, si me permites tú, tomamos en el foro la temperatura para ver qué otros temas sobre educación nos plantean, a ver si nos honras con tu presencia nuevamente. De momento, me parece que hemos logrado eh, una buena evaluación también de la conversación anterior, Así aparte de es. un buen repaso, y de hecho complementar un poco eso, ¿no? Por lo menos dentro de lo que podemos ofrecer. Pablo, quiero agradecerte nuevamente, de verdad, y bueno, para nosotros es un placer contar contigo aquí, y de hecho haber logrado robarte la palabra para un próximo diálogo. No, encantado, Juan Pablo, muchas gracias. A mí me jalas la lengua y yo hablo más bien, así es que hay que tener cuidado con eso también. Entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que la propuesta que ustedes están manejando, creo que es una propuesta bastante interesante de invitar a la reflexión. Gracias también al equipo del soporte Viralia, ¿no? Es el soporte Sí, técnico, ¿no es con cierto? Viralia, trabajamos con Viralia. Gracias a Viralia también, ¿no? Por todo el apoyo detrás de cámaras, ¿no? Que hacen. Y nuevamente agradecerte la invitación y felicitarte también por la iniciativa que ustedes están teniendo, ¿no?
Nada, Muchas hasta otra gracias, Pablo. De verdad, un abrazo enorme, muchas gracias. Y seguimos entonces conversando. Que esta sea una primera, una primera sesión de estas para nosotros y quizá una buena idea para que alguien más se anime también a poner el asunto sobre la mesa. Muchas gracias entonces, nuevamente. Nos gracias. vemos. Vamos a ver esta nueva la cámara. Chao, chao.